casi desde que llegamos. Las elecciones en Estados Unidos son muy largas, duran por lo menos la campaña en sí, a la Casa Blanca y al Congreso dura al menos 1 año y medio, entre las primarias y la preparación. Y tal vez el momento en que todo cuadró, en que nos dimos cuenta qué tipo de libro queríamos escribir, fue un fin de semana específico. Nosotros decimos que este libro nació en un Starbucks de carretera en Massachusetts y a las afueras de Boston, porque fue un fin de semana especial en el que habíamos estado de campaña con Joe Kennedy, que ha ganado su escaño a la Cámara de Representantes. Es el nieto de Bobby, es el seguidor de la saga. Este chico que tiene el apellido lo vimos ir de puerta en puerta por pueblecitos minúsculos a las afueras de Boston, preguntando una y otra vez a los electores qué les preocupaba. Nos impresionó mucho seguirle tan cerca y además fue uno de los primeros fines de semana de su campaña, no había ningún otro periodista, y luego estuvimos con él en un acto de recaudación, en una mansión, a las afueras también de Boston, de un gran donante de Massachusetts, demócrata, y nos dimos cuenta que estábamos viendo nacer esa campaña. Aquí tengo una de las primeras pegatinas de Joe Kennedy, y esta es la servilleta del Starbucks. Y es un caso en el que verdaderamente Kennedy es un apellido muy potente, pero es alguien que parte, a pesar de ser Kennedy, de las ventajas que eso supone, de cero, eso, llamando de puerta en puerta y haciendo campaña con unos pocos fieles, amigos, algún familiar. Y ese mismo fin de semana estuvimos en Belmont, que es donde está la iglesia mormona de Mitt Romney. Y allí estuvimos con un amigo íntimo, Grant Bennett, que le cuidaba a los niños, le hacía de canguro cuando estaba allí en la iglesia. Mitt Romney era obispo, así se llama, en la iglesia es el equivalente a cura católico. Y nos contó muchas interioridades que no habíamos visto en la prensa americana publicadas, muchos pequeños detalles que al final es lo que marca la diferencia, lo que hace reales los personajes. Entonces ahí teníamos los dos extremos, alguien que empieza en una carrera más modesta y de puerta en puerta, y alguien que ya ha llegado casi a la meta, a la Casa Blanca, o se ha quedado en puertas. Y ahí tuvimos la idea de estructurar el libro de manera muy personal, porque la política americana siempre es muy personal, y de hacer por eso perfiles, siguiendo a los candidatos, entrevistándolos, entrevistando a su entorno, y así contar lo que tiene de especial la política americana. La idea era un poco, por una parte, contar esos estadios por los que pasan las carreras, desde las locales hasta las al Congreso y presidenciales, y por otra parte, elegir personajes interesantes y que tuvieran proyección más allá de estas elecciones. La mayoría han estado involucrados en estas elecciones, pero sobre todo queríamos elegir personajes que fueran a tener un papel importante en 2016 y más allá, que fueran a marcar la política americana en los próximos años. El caso de Obama y de Romney, en sus dos capítulos, de hecho, son un poco aparte. Queríamos, obviamente, hablar de sus carreras, pero casi nos importaba más hablar de los otros 8 que pueden tener proyección. Es interesante, especialmente interesante, diría yo, para un periodista español o europeo seguir estas carreras, también porque, como comentaba Ana, hay muchas cosas muy distintas de cómo se hace la política en España, desde luego, y también en Europa, por nuestra experiencia siguiendo elecciones, yo en Bruselas, Eduardo en Londres. O sea, realmente es un caso muy único. Aquí hay corresponsales que han estado en Estados Unidos y también pueden bien comparar que verdaderamente Estados Unidos tiene muchos defectos, pero sus campañas son muy únicas, y yo creo que también tienen aspectos de los que podemos aprender. Hay muchas lecciones tal vez que se podrían aplicar sin demasiada complicación a España. Sí, efectivamente. Yo creo que una de las cosas más interesantes, creemos, para cualquier lector del libro, los que lo habéis leído pues quizá lo vais a entender, es lo diferente que es la política en Estados Unidos de la política española. Y en este caso también un poco la voluntad que teníamos era hacer un poco de pedagogía hasta donde pudiéramos, porque por un lado tenemos a veces la imagen de la política americana como, bueno, pues un poco circo, y lo es cierto que las convenciones, nosotros hemos cubierto las dos convenciones este año, la republicana y la demócrata, y es cierto que son un circo y están hechas
detectas, en primer lugar, mucho más entusiasmo por la política que en este país. Estoy mirando ahora a Enrique Cocero, que él ha estado trabajando este año en la campaña de Scott Brown, que es un republicano que, bueno, al final ha perdido la carrera por el Senado de Massachusetts contra Elizabeth Warren, que es una de las personas que retratamos en este libro, pero que es un político muy interesante, que ganó el escaño de John Kennedy en 2010 y que probablemente se presente de nuevo en un futuro próximo. Ese tipo de personaje sería imposible en un país como España, donde prácticamente todos los políticos están seleccionados casi a dedo por las burocracias de los partidos. Allí la burocracia del Partido Republicano, del Partido Demócrata, es una burocracia muy tenue, prácticamente no existe entre elección y elección. Cuando Mitt Romney fue elegido candidato republicano, enseguida todos los medios dijeron que era el líder del Partido Republicano. Y, en fin, eso es porque los partidos pues son muy diferentes que en España, y eso está bien porque al final lo que sucede es que prácticamente cualquier persona puede llegar hasta donde su talento le deje. Es cierto que el dinero es muy importante en Estados Unidos, sobre todo ahora que los candidatos están empezando a renunciar a la financiación pública y bueno, donde el dinero de las grandes empresas es tan importante, sobre todo en una campaña presidencial. Pero al mismo tiempo, lo que nosotros hemos detectado, o lo que creemos que también es verdad, es que es el dinero el que atrae, o es el talento el que atrae el dinero y no al revés. Y que cualquier persona con interés, con iniciativa y con el talento necesario para llegar lejos, estamos pensando pues en personas como Marco Rubio o Julián Castro, que para nada eran políticos naturales y que, bueno, hasta cierto punto Marco Rubio creció dentro de la burocracia del partido de Florida, pero en un momento dado se presentó contra esa burocracia y logró derrotar al gobernador Charlie Crist en la carrera por el Senado en 2010. Eso sería impensable en España, porque tenemos un sistema en el que ha habido algún ensayo de primarias, pero bueno, tímido, muy tímido, y bueno, todo es mucho más complicado. Entonces, después hay otra cosa que nos llama mucho la atención también de la política estadounidense, y que yo creo que aquí los políticos deberían imitar, y es que allí hay mítines, por supuesto, igual que los hay en España, pero son muy diferentes. Para empezar, la señal no la distribuye, la señal de televisión no la distribuye el partido político que organiza el mítin. Hay muchos periodistas, y no solo hay periodistas en el mítin, es que hay muchos periodistas con los candidatos. Nosotros recibimos todos los días decenas de correos electrónicos. Ana, vos probablemente que está aquí en primera fila lo sabe, donde nos cuentan prácticamente todo del presidente y del candidato a la presidencia del partido rival. Siempre hay un periodista con ellos, siempre hay un periodista que nos cuenta con quién juega el golf Barack Obama, cómo ha quedado el partido, en qué campo han jugado y qué ha hecho a la vuelta cuando ha llegado a la Casa Blanca. Llega un momento, por supuesto, que no se mete en el dormitorio con Michelle y con Obama. En las cenas románticas sí. En las cenas románticas, efectivamente, el periodista que va con Obama o con Romney se queda casi siempre en una mesa más o menos discretamente próxima a donde están y nos cuentan muy a menudo el restaurante donde cenan, cuando llegan, cuando salen, etc. En fin, ¿os imagináis algo parecido en España? Ya no digo con el presidente del gobierno, pero en fin... No. ¿Les dejan preguntar? Les dejan preguntar... O ver, o algo. Les dejan preguntar, aunque yo creo que eso es menos... Bueno, es importante, por supuesto. Y hubo mucha polémica este año, Ana, porque Obama, por ejemplo, hubo un periodo entre mayo y, digamos, octubre, en el que Obama no dio entrevistas a medios serios y tampoco dio ruedas de prensa en la Casa Blanca, las dio su portavoz Nick Carney. Y hubo cierto debate entre los medios diciendo que Obama prefería hacer entrevistas en la MTV o con medios locales que, bueno, normalmente pues, son más dóciles o preguntan sobre cosas más concretas, medios de estados decisivos. Pero por supuesto no es lo que pasa en este país. O sea, yo creo que las preguntas, hay veces que Obama habla y no admite preguntas porque son declaraciones oficiales y no me parece mal. Quiero decir, hay veces que simplemente la declaración de lo que dice el presidente de Estados Unidos tiene un peso suficiente y tiene que ser así, etc. Pero sí los políticos están mucho más acostumbrados a responder preguntas, pero no ya de los periodistas, sino de cualquier persona. Los mítines ahí son muy diferentes, no son... a veces son pabellones llenos de gente, sí, en las convenciones, republicana o demócrata,
pero lo que ocurre más a menudo es que no son grandes mítines, sino cientos de personas como mucho y paseos de los candidatos por vecindarios donde la gente les aborda preguntándoles prácticamente cualquier cosa. Están mucho más desprotegidos y mucho mejor preparados, yo creo, para trabajar con esos imprevistos que los políticos españoles. Quizá Mitt Romney es un caso especial y podemos hablar luego que esos imprevistos no se le daban nada bien y bueno, pues por eso quizás en parte no estaba en la Casa Blanca. En los detalles de lo que comparamos, y es verdad que es inevitable comparar, María, con España, citando a Marco Rubio, que es una de las dos estrellas latinas hispanas del libro y de la política americana, me gusta que destacáis que habla sin papeles, sin teleprompter. Esto también, aunque aquí tendemos a despreciar, como decía antes Eduardo, es un circo, un mitin, Michelle Obama habla, a mí me fascina porque detrás de eso hay mucho trabajo, cuando ella sale y hace su gran discurso. Una estrella todavía emergente como Marco Rubio es capaz de hacer un discurso impresionante, tira mucho de los sueños, de sus inicios y demás, sin papeles. Esto aquí tampoco es muy habitual, por no decir que es casi novedoso. Claro, en parte, obviamente, tiene que ver que en el caso de Marco Rubio tiene un talento natural para la oratoria, o sea, él habla muy bien y de hecho dice que prefiere hablar sin teleprompter, sin papeles, y se mete bastante con Obama, que dice que en cuanto le quitan el teleprompter duda. Y de hecho cuando Obama en el primer debate no lo hizo bien, algunos decían que era porque no tenía teleprompter. Pero en general es verdad que los políticos hablan muy bien porque, en parte es lo que decía Eduardo, están muy entrenados. O sea, al final el hecho de estar acostumbrados al proceso de primarias y en la campaña hacer tantos mítines tan pequeños con los ciudadanos que los interrogan sobre su vida, sobre sus gustos, o sea, normalmente siempre preguntas incómodas de algún militante de un partido rival. Esto es un entrenamiento. O sea, por una parte es cierto que es muy interesante porque les obliga a un ejercicio de transparencia, es un ejercicio democrático, pero por otra en realidad les sirve a ellos mucho como entrenamiento cómo responder a esas preguntas y cómo hablar en público. La tradición de hablar en público es algo de todas formas que tiene mucho que ver con la cultura americana, es algo que se promueve muchísimo desde que los niños entran en el colegio y en la universidad. Y el sistema político siempre tira hacia allí porque es a lo que están acostumbrados, los ciudadanos esperan eso de sus políticos. En el caso de Marco Rubio o en el caso de Barack Obama son excepciones, son especialmente brillantes, está claro, pero yo creo que hay mucha tradición y eso el sistema incita a que sea así. Lo que decimos de España, que falta realmente que haya mítines de verdad, esto en realidad les ayudaría mucho a los políticos, porque un político que esté acostumbrado a responder preguntas y a que le insistan en las preguntas, al final es un político mejor. Bueno, y no hemos hablado, antes de que sigas, de los debates. Los debates en Estados Unidos, que son de verdad. Los debates electorales en Estados Unidos no tienen nada que ver con los debates que vemos aquí en España, ¿no? Con el debate, porque aquí solo tuvimos uno, ¿no? En las generales. Lo que ocurrió este año, por ejemplo, en el primer debate, sería impensable que ocurriera en España. Barack Obama, si recordáis, llegó al primer debate con varios puntos por delante sobre Mitt Romney. Todo el mundo daba más o menos por hecho que las elecciones estaban ganadas. Y de repente llegó a Denver y creo que lo ha comentado ahora María, bueno, pues ofreció una imagen que a muchos les chocó. De pronto era un político mucho más dubitativo, miraba al suelo, no estaba en su mejor papel. Claro, en España eso es imposible que ocurra, porque los políticos llegan a los debates con, bueno, un montón de papeles, pueden leer si quieren todo el debate, las preguntas saben de qué les van a preguntar, saben qué llevar preparado de réplica, etc. En Estados Unidos ninguno de los tres moderadores que moderó el debate compartió sus preguntas con los candidatos. Todos sabían más o menos de qué iban a hablar, porque los temas estaban más o menos definidos, pero los candidatos tenían que llegar al estrado sin papeles. Solo podían llevar su boli y un papel en blanco, en el que, por cierto, sabemos, porque después él lo contó, que Mitt Romney lo primero que hacía era escribir el nombre de su padre, que es una persona pues muy carismática y probablemente la persona que hizo que Mitt Romney terminara dedicándose a la política. En fin, los debates en Estados Unidos son muy importantes y han sido muy importantes en esta campaña. Es cierto que Obama recuperó terreno en los dos siguientes debates y que todavía
cierta discusión sobre si realmente aquel primer debate, aquel fogonazo de Mitt Romney en el primer debate, tuvo una influencia en los sondeos o no, o si tuvo una influencia grande o una influencia pequeña. Pero que nadie se olvide de los debates de la campaña republicana, de las primarias republicanas. Casi 19, más de 20 debates, donde varios candidatos quedaron descartados de la carrera, pues porque no recordaron, como el caso de Rick Perry, qué departamento quería eliminar, o simplemente porque no aparecían convincentes delante de las cámaras. Debates organizados en ocasiones por el Tea Party o por televisiones independientes o por televisiones de corte demócrata, como ocurrió en las primarias republicanas, que simplemente querían medir a los candidatos. En fin, ojalá ocurriera aquí lo mismo, no tuviéramos ese sistema tan embarado, ¿no? Es más o menos lo que está pasando con el debate que hay en la oposición ahora mismo. Han hecho también 20 debates internos, lo que los hacen en los periódicos. Exacto, Lo que es muy curioso, lo que os leía también en las otras presentaciones que habéis hecho, de lo polarizado, que es verdad que también está Estados Unidos y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Pero hay una anécdota en el capítulo de Marco Rubio que contáis, no le duele contar cómo él lloró un republicano, que significa tanto para una parte del Partido Republicano, cuando Obama ganó, por lo que para él significaba también vitalmente, ¿no? Y eso lo cuenta. Eso aquí sería también muy, muy difícil, ¿no? Sí, de hecho, Marco Rubio, que a veces ha sido, sobre todo al principio, cuando llegó al Senado, era el héroe del Tea Party. Estaba siempre con la etiqueta de que era muy radical, aunque yo creo que tiene bastante de oportunista político. De hecho, ya se está olvidando bastante del Tea Party. Pero él sí cuenta abiertamente. Es verdad que todos los políticos siempre intentan, cuando se habla del presidente, mantener una cierta reverencia, porque es el presidente, mucho respeto por las instituciones. Y además siempre utilizan el tic de hablar bien de su familia o de insistir en que es buena persona. Eso también lo hacía Mitt Romney. Pero en el caso de Marco Rubio, que lloró en un estudio de televisión en Miami, en Univision, cuando lo estaban entrevistando, y de repente pues, vi el discurso de Obama en el 2008, tiene mucho que ver con su historia personal. Yo de hecho creo que tiene cosas en común Marco Rubio con Obama. No es tan intelectualmente brillante como Obama, no ha estudiado en Harvard, pero su historia personal tiene muchas cosas en común con la de Obama. Por ejemplo, su obsesión con su padre, con su abuelo, con las historias personales de su familia. Porque Marco Rubio es hijo de inmigrantes cubanos, que no exiliados. Su abuelo fue el primero con parte de su familia que decidió emigrar en los años 50 a Estados Unidos porque simplemente no conseguía medios de supervivencia en Cuba. Y la historia del padre y del abuelo de Marco Rubio es bastante triste porque ellos estaban obsesionados con el sueño americano, con triunfar, y es verdad que consiguieron instalarse ahí, pero nunca consiguieron sus sueños, no consiguieron lo que querían. El padre de Marco Rubio intentó hacer una empresa de tintorerías, de supermercados, de carritos callejeros, y nada le salía. Y al final se tuvo que conformar toda su vida con ser camarero en distintos hoteles, entre Las Vegas, Miami, Los Ángeles, y su madre limpiaba habitaciones. El abuelo de Marco Rubio, lo mismo, también sobrevivió y era una figura muy importante para Marco Rubio, pero nunca consiguió lo que esperaba, y por eso los dos están muertos ahora, y Marco Rubio siempre lo recuerda en sus discursos. Es de lo primero, cuando hablas con él, enseguida te habla de su abuelo, porque realmente es algo que le ha marcado, y esa obsesión con querer hacer lo que otros no consiguieron. Tuvo una adolescencia también un poco complicada en cuanto a la búsqueda de la identidad. Esto recuerda mucho a Obama, porque él era cubano, pero lo llevaron a Las Vegas, parte de su infancia, y ahí la mayoría eran mexicanos. Entonces las comunidades, al final nosotros vemos a lo mejor a los hispanos todos iguales, pero no lo son. No lo son ni por tradiciones, ni por sus historias, realmente a veces no hay buenos encajes. Y él no terminaba de encajar con los mexicanos, y de hecho sus mejores amigos en el colegio eran afroamericanos, porque también se sentían un poco desplazados. Luego volvió a Miami y ahí eran cubanos, pero lo trataban distinto porque decían que era mexicano por haber estado en Las Vegas. O sea que, y ahí tuvo un problema de quién soy yo, ¿no? Que es
lo que recuerda un poco a Obama, que está en la obsesión de casi de su vida, de quién soy yo, ¿no? Y luego, claro, por otra parte, ¿por qué se puso a llorar? Porque para él el primer presidente afroamericano, representante de una minoría, es algo con lo que realmente se puede identificar mucho, pensando en que tal vez él algún día será el primer hispano en la Casa Blanca. Y eso, y lloró. ¿Tú lo ves de candidato? Sí, sin duda. ¿Tú crees que es el candidato? Yo creo que es el candidato. De hecho, ahora en las encuestas es el que va el número 1, la última del Washington Post. Está muy dividida, está muy dividido el campo republicano, hay muchas opciones, pero él está el número 1. Y de hecho ahora mismo es el que tiene más bazas, digamos, porque los republicanos tienen un grave problema con los hispanos, un grave problema para llegar a las minorías, para conectar más con la clase media, y Marco Rubio reúne un poco estas características. Salitre viene de una familia humilde, con lo cual es muy fácil para él articular el hecho de que él está del lado de la clase media, cosa que era casi imposible para Mitt Romney, millonario y percibido como distante, por mucho que comprara en supermercados baratos su ropa, pero eso no le importaba a nadie, al final era un millonario. Y luego, por otro lado, tiene el lado hispano. Es cierto que los hispanos son muy demócratas y es muy difícil que incluso por un candidato hispano, que además no es mexicano, que es la mayoría allí, vaya a conquistar la mayoría del voto, pero por lo menos algo rascará. Y luego eso, él tiene 41 años, está muy bien posicionado en el partido. O sea, realmente es el candidato a batir, pero tiene muchos rivales dentro del Partido Republicano. No serán unas primarias fáciles para los republicanos dentro de 4 años, pero serán muy interesantes, sin duda. Bueno, después de ver cómo habéis aceptado con John Kennedy, hay que haceros caso. Hablamos de la polarización, Eduardo, y del sectarismo, de lo que allí también es poner etiquetas, ¿no? Y es verdad que allí funciona. En el caso de Elizabeth Warren, por ejemplo, relatáis muy bien cuáles son sus idas y venidas, ¿no? Ya viene del mundo académico, una mujer sesuda que conoce bien todo lo que pasó con la crisis, los demócratas la fichan, se hace una carrera y de repente tiene un discurso tan potente que les da miedo y el equipo de Obama dice, uy, esta nos hace daño, ¿no? Es muy interesante el caso de Elizabeth Warren porque efectivamente no es para nada una política de carrera. Ella, de hecho, nunca le interesó la política y ni siquiera viene del Partido Demócrata. Su familia, ella nació en Oklahoma, su familia es una familia muy humilde y durante mucho tiempo estuvo registrada como republicana, que es algo que realmente tuvimos que mirar 2 veces cuando lo vimos, porque ahora mismo, sabiendo quién es Elizabeth Warren, te cuesta trabajo creerlo. En realidad, nuestra impresión al hablar con ella también es que nunca le interesó la política hasta que empezó la crisis. Y le interesó al principio, como bien ha dicho ahora Ana, desde un punto de vista académica. Ella se dedicó a investigar las quiebras personales, fue prácticamente tribunal por tribunal, investigando por qué la gente en Estados Unidos se declaraba en quiebra. Se dio cuenta pues que no era porque hubieran hecho inversiones extrañas o porque se lo hubieran jugado con algún negocio, sino que en la mayoría de las ocasiones, y más en un país como Estados Unidos, donde, como sabemos, prácticamente no hay sanidad pública, pues era porque habían tenido mala suerte o habían tenido una enfermedad, un imprevisto y bueno, pues habían perdido lo que tenían. Eso fue lo que empezó a interesar a Elizabeth Warren por la política, o por lo menos por el lado que tiene que ver con los bancos y con las entidades financieras, y es lo que de repente coincide con el estallido de la crisis y la lanza a la escena política en Estados Unidos. Primero, en unos, lo que allí llaman hearings, ¿no? Con unas audiencias en el Capitolio, en las que sorprendió por la virulencia con la que entrevistaba o interrogaba, mejor dicho, a los banqueros, e incluso a Timothy Geithner, que, en fin, si tenéis un rato podéis ver en YouTube el interrogatorio de Elizabeth Warren a Timothy Geithner, que es realmente agresivo y que te da a entender el porqué de, como decía Ana, la administración Obama salió huyendo de Elizabeth Warren en cuanto se dio cuenta bueno, pues de las implicaciones que tenían muchas de las cosas que decía. En principio sonó como posible responsable de la Agencia de Protección al Consumidor, que se encarga de velar pues porque los bancos no caigan en los mismos abusos que propiciaron la crisis de las hipotecas basura, pero claro, enseguida Wall Street, en fin, y diferentes presiones pues lograron que Elizabeth Warren se quedara fuera,
Y bueno, estaba pendiente este escaño en el Senado en Massachusetts, que no era demasiado fácil de ganar, precisamente por lo que hemos comentado antes, porque su rival era Scott Brown, que es un republicano tremendamente popular, muy buen político, y que sorprendió además a todo el mundo ganando el escaño de Ted Kennedy en 2010. En fin, parecía una misión imposible, y los demócratas pues echaron allí a Elizabeth Warren, bueno, casi como quien le da un entretenimiento, ¿no? Lo que no esperaban fue que realmente llegara a ganar la carrera, como la ha ganado, y con un resultado realmente muy llamativo, porque, y creo que este dato es muy interesante, hubo más gente que votó en Massachusetts en 2012 que en 2008, cuando gana Obama en las elecciones. Evidentemente en Massachusetts, que es un estado completamente demócrata y donde el candidato a la presidencia demócrata siempre gana, la gente no va a votar por la carrera presidencial, vota por la carrera al Senado. Y en este caso, el hecho de que fuera una candidata tan atractiva, sobre todo entre los jóvenes, por su perfil de profesora, pues por las cosas que defendía, pues claramente ha marcado la diferencia. Y lo curioso es que siendo una senadora recién llegada y teniendo 63 años, que bueno, es una edad en la que muchas carreras políticas en Europa ya han terminado, Elizabeth Warren está empezando a sonar muy fuerte como posible candidata a la Casa Blanca, sobre todo si al final Hillary Clinton resiste los cantos de sirena y no se presenta como candidata en 2016. Antes María decía que las primarias republicanas son muy interesantes, pintan muy interesantes en 2016, porque hay candidatos con mucho más tirón que los que había en 2012. Y yo creo que en cambio las primarias demócratas de 2016 suenan o bien a paseo militar de Hillary Clinton si decide presentarse, o a incógnita total, porque no hay muchos candidatos demócratas que despunten, no tienen muchos gobernadores y no tienen muchos políticos populares. Hay alcaldes, hay gente que quiere, está Joe Biden, por supuesto que quiere, aunque creo que prácticamente es el único que quiere que se presente, pero claramente va a ser una carrera mucho más abierta si Hillary no se decide presentar. Uno de ellos es Julián Castro, ¿no? El alcalde de San Antonio, que quizá, por lo que contáis en el libro, es el más europeísta, ¿no? Tal y como entiende él el Estado, las inversiones que debe hacer el Estado para apostar por gente como él, ¿no? Y es un debate que está muy instalado ahora mismo en España, ¿no? Con todos los cambios y los recortes. Bueno, el caso de Julián Castro es muy interesante, bueno, por muchos motivos, pero efectivamente, como dices, es muy europeo y hay un detalle que todos lo vais a entender. Es un político que ha conseguido hace unos días en San Antonio que la gente, el pueblo de San Antonio, vote a favor de una subida de impuestos en un referéndum. Eso es algo que prácticamente, no sé si tiene récord mundial. Julián Castro, bueno, acaba de ocurrir también en California. Pero vamos, es algo muy de Estados Unidos lo de los referéndums. Muchas veces se convocan referéndums para muchas cosas. Ahora mismo se han convocado referéndums pues, en distintos estados, para la marihuana, para distintas cosas. En San Antonio, en la ciudad de San Antonio, Julián Castro convocó un referéndum para pedirle a la gente que eligiera si quería subir los impuestos unos $8 al año para cualquier familia media, a cambio de crear guarderías para las personas sin recursos. Él argumentó su posición durante meses, dijo que los expertos estaban a favor de invertir, o creían que merecía la pena invertir en los niños menores de 5 años y que eso rebajaba a medio plazo el crimen en los vecindarios y mejoraba la economía de la ciudad, y la mayoría del pueblo de San Antonio ha votado a favor de esa subida de impuestos, lo cual en Estados Unidos es una pica Flandes. En cualquier lugar del mundo subir impuestos es muy impopular, pero bueno, imaginaros incluso en un estado como Texas, donde el Estado es prácticamente inexistente. Pero es cierto, y sin embargo, lo curioso también de Julián Castro es que su discurso hasta cierto punto es europeo y es, bueno, en cuanto a la intervención del Estado y a la inversión del Estado, que es lo que él defendió en su discurso en la Convención Demócrata, pero a la vez es mucho más moderado que el de la generación de su madre. Él no suele hablar demasiado de su madre porque es un personaje que él toma como ejemplo, por supuesto. Sabéis que Julián Castro es un alcalde muy joven, es de origen mexicano y su abuela fue la primera persona que llegó a San Antonio de la familia. Ella llegó, era una persona que se quedó huérfana con 6 años, 7 años,
llegó en 1920 a San Antonio buscando a unos primos para quedarse a vivir con ellos, pues porque no tenía padres, vino de México. Julián habla mucho de su abuela, no habla tanto de su madre porque es un personaje muy incómodo. Su madre militaba en un partido que se llamaba la Raza Unida, era un partido socialista, tremendamente radical, con conexiones violentas, cuyo líder terminó en la cárcel por tráfico de drogas. Es un partido que da para una película prácticamente, que quería separar el territorio chicano, lo que ellos llamaban como territorio chicano, del resto de Estados Unidos, quería hacer una secesión en América. Y bueno, su madre estuvo en ese partido, su madre se presentó como concejala en ese partido en el año 71 y precisamente por el mismo distrito por el que Julián Castro prácticamente 3 décadas después se presenta y gana las elecciones a concejal prácticamente justo después de salir de la Universidad de Harvard. Julián Castro no suele hablar mucho de su madre, aunque sí tiene en su despacho, lo único que se llevó a su despacho cuando ganó las elecciones alcalde en 2009 fue un póster de la campaña de su madre, de la campaña fallida de su madre, que nunca fue elegida en 1971. Y bueno, siempre la recuerda, aunque casi siempre con la boca pequeña, porque en el fondo, al igual que ocurre con Marco Rubio, todos estos políticos hispanos aspiran un poco a no encasillarse y a no ser solo el candidato hispano. Igual que Elizabeth Warren, pues solo siendo la candidata de las quiebras y de los problemas con los bancos, no puede llegar a la Casa Blanca. Siempre los candidatos, después de hacer una carrera local o hacer una carrera concreta, tienen que extender su atractivo y su mensaje y su discurso hacia un público más general. Solo con el público, digamos, del principio, solo con tu entorno hispano, negro, le pasó también a Obama, etcétera, uno no llega a la Casa Blanca. Bueno, dos personajes más y ya dejamos que el resto también pregunte. Mi debilidad, ya sabes, María. Rame Manuel, además ayer me contaste que te enseñó esa tarjetita. Hay quien dice, aparte del Maquiavelo, como decías tú, de los demócratas, que es uno de los verdaderos cerebros de la primera parte de Obama que hemos visto. No parece que acabaron bien, aunque también hay quien dice que sí, que salió porque quería progresar solo como alcalde de Chicago. Pero a mí me fascina su método de trabajo, tengo que reconocerlo. Cuéntalo tú, que lo cuentas mucho mejor, cómo lleva a su equipo y a pesar de la dureza, lo bien que funciona, ¿no? Sí, bueno, ese es el secreto un poco del éxito de Manuel, su gran disciplina. Te diré que es un entrevistado muy desagradable. Notas que se quiere ir y se quiere levantar en cualquier momento, y de hecho lo ha hecho en mitad de entrevistas, ¿sí? Incluso en la televisión en directo. Es alguien que, además lo notas, que intenta ser simpático, pero en realidad es un borde. Entonces está en esa tensión de tengo que ser simpático porque soy un político, y de hecho yo creo que no ha llegado a la primerísima línea a presentarse a la Casa Blanca o algo así, porque tiene un problema de verdaderamente es demasiado borde para la vida pública a veces. Pero es cierto que es un grandísimo trabajador, y su método que ha ido aplicando desde que empezó con 20 años en una carrera pequeña, local, con un republicano, de hecho, hasta la Casa Blanca. Y es, bueno, él me enseñó esta tarjetita que siempre lleva con la lista de cosas que tiene que hacer cada día. También la hace mi madre, no es política, pero él la va haciendo, y sobre todo también obliga a todo su equipo a que cada día le haga un informe detallado de qué han hecho y qué han conseguido. Porque él dice que no hay que perder el tiempo en reuniones, en debates, que quiere son resultados. Es hiperactivo. De hecho, se levanta a las 4 o 5 de la mañana para ir a la piscina. En Chicago corrió, nadó y montó en bici para el triatlón. Y de hecho, en su categoría entre 50 y 54 años quedó el 9º. O sea que es realmente un personaje que lo da todo, está muy en forma en todos los ámbitos. Y en la Casa Blanca tenía fama, ya con Bill Clinton, de ser muy histérico y muy controlador. De hecho, él tiene todavía una foto dedicada de Bill Clinton que dice, vale, haré 500 llamadas más, me rindo. Porque realmente era muy insistente. Pero cuenta lo del pez muerto también. Bueno, sí, eso es una de Me las... parecía que era un mito del ala oeste, pero No, es verdad, y él se siente orgulloso y te cuenta los detalles. Esto es en el principio de su carrera, o sea, Emmanuel ha llegado tan lejos también porque es muy buen recaudador y controla muy bien al partido. Es cierto que este concepto del partido es un poco distinto del europeo,
y hay poco aparato, pero el aparato que hay en el Partido Demócrata lo controla Emmanuel. Una parte de la recaudación es verdaderamente una máquina, insulta si hace falta a los donantes, pero al final consiguen dinero, y también controla mucho los encuestadores. Entonces esta anécdota famosa de la que él se siente orgulloso es del principio de su carrera, de los años 80, cuando estaba descontento con las encuestas que había hecho un encuestador de su partido, un demócrata. Entonces vio un anuncio en el USA Today de una empresa que se llamaba Is Enough, que se ofrecía a mandar cadáveres de animales a alguien que te cayera mal, como una especie de broma mafiosa. Entonces él le mandó un pez muerto a este encuestador con una nota de: con amor, ha sido terrible trabajar contigo, Rahm Emanuel. Y así fue. Y bueno, tiene muchas anécdotas de este tipo que son ciertas. De España también Bueno, hablasteis, ¿no? sí, le encanta España, de hecho, ha estado muchas veces. Hablamos de Esperanza Aguirre, de hecho, porque como él en Chicago ha aplicado sanciones y ha sido muy duro con los sindicatos de profesores, y bueno, hablábamos del tema que también en Madrid Esperanza Aguirre intentó alargarles el horario, y le interesaba bastante el tema. Él ha estado desde adolescente varias veces en España y le interesa, pero también lo gracioso es que la próxima primavera va a celebrar aquí la confirmación judía de su hijo. Está buscando de hecho una sinagoga, y me contó que tiene 3 hijos y hace una especie de tour mundial de las bar mitzvah, y me contó, sí, el primero lo hicimos en Israel, en plan homenaje a los israelíes, luego lo hicimos en plan holocausto en Praga, y ahora lo queremos hacer en plan Inquisición en España. Y está buscando sinagoga para su hijo. A Emmanuel, por cierto, le cae muy bien Zapatero, ¿verdad? Sí, lo de Aguirre no lo he leído en el libro, lo de Zapatero. Sí, es que eso no lo he incluido, pero sí, le cae muy bien Zapatero porque dice que lo veía por todos los sitios. Y siempre se encontraba con él, y bueno, pues debió ser que coincidieron y que habló. Bueno, las pocas veces que fue, en la OTAN, y dio la casualidad eso, que le parecía un tipo muy agradable y le hacía mucha gracia. Es que lo veía por todos los sitios. Bueno, uno más. La promesa de Sitka, Eduardo. Alaska, este sí que es súper fascinante. Yo creo que es mejor que os lo cuente María, que es la que le ha seguido. ¿Estuvo con él? Bueno, pues que nos lo cuente Sí, María. prácticamente desde 2004 le conocí. Bueno, en 2003 conocí a Jonathan, sí. Porque bueno, yo tuve una vida anterior en Estados Unidos, cuando estuve trabajando allí, siguiendo las campañas cuando Kerry se presentaba contra el odiado Bush. Entonces es mi caso favorito, es Jonathan Crace Tompkins, del que solo los que habéis leído el libro habréis oído hablar. Es un joven que ahora tiene 23 años y que acaba de conseguir un escaño en la Cámara de Representantes de Alaska, en la Cámara local. Pero yo lo conocí en 2003, cuando era un jovenzuelo adolescente, y se había dedicado de lleno a la campaña de Howard Dean. De hecho, empezó con 13 años a hacer campaña, le daba vergüenza decir su edad, los de la campaña no sabían cuántos años tenía, pero desde su pequeña islita de Alaska, una isla que se llama Sitka, empezó a hacer una red de internet de seguidores, de voluntarios y de recaudadores. Entonces no existía Facebook, y eso es lo que hoy llamaríamos Facebook. Era solo político, lo llamaban Dean Link, de Howard Dean. Y él consiguió más voluntarios y más recaudadores que nadie, por eso llamó la atención, y la campaña empezó a decir, bueno, ¿y quién es este voluntario tan bueno que está organizándonos esta red en internet? Que entonces era revolucionario en Alaska, y descubrieron que era este chico que al final consiguió financiarse un viaje desde Sitka hasta New Hampshire ese enero para hacer campaña durante 15 horas después de eso, de hacer los exámenes. Su única pasión era hacer campaña, aunque él no podía votar. Entonces eso, tenía 13, 14 años, y hizo esta campaña. Y lo he seguido mucho, porque es un chico verdaderamente brillante también. Un caso un poco estilo Emmanuel, que hace ultramaratones, que es una prueba durísima en las montañas del sur de California, donde solo unos pocos pasan la meta. Y también toca el oboe, los platillos, y a la vez pues eso, está dedicado a la política, realmente un caso especial. Y 4 años después, en el 2008, volví a estar con él, y era la primera vez que podía votar, y votó por Obama. En ese caso estuvo involucrado en la campaña, pero no tanto. Estaba un poco, bueno, estaba empezando en Yale, en la universidad, y estaba un poco
poco a otra historia. Y de repente 4 años después me encuentro con que por fin se presenta él como candidato. Y además con una campaña en parte muy distinta de la que él hizo, porque tiene Facebook y claramente ha movilizado muchos recursos post Facebook, pero básicamente el éxito, por lo que ha conseguido ganar un escaño que era muy difícil, porque se presentaba contra un veterano muy poderoso de la asamblea local de Alaska, ha sido por ir de puerta en puerta a pueblos donde nadie había ido nunca, ningún político. Porque Alaska obviamente es muy grande y es muy complicado moverse. En su distrito hay muchas islitas y hay muy pocos ferries. O sea que para ir a esos pueblos muchas veces tenía que quedarse varios días porque no conseguía volver. Se quedaba en casa de alguien. Entonces él me contaba que esta gente le conocía a través de Facebook, porque en Alaska en algunos casos las casas no tienen ni dirección física, pero todo el mundo tiene Facebook. En cambio Twitter no. Twitter en Alaska todavía no lo han descubierto. Pero a la vez, lo que verdaderamente marcó la diferencia es que él iba a ver a esa gente y a preguntarles qué querían, qué necesitaban, y eso es lo que ha conseguido que ganara contra el republicano. Alaska es un estado muy republicano y muy difícil. De hecho, sus elecciones han estado muy ajustadas. Al final, después de un recuento, ha ganado por una treintena de votos. Y es un caso especialmente entrañable porque es un chico que ha empezado muy joven y porque a la vez es un buen ejemplo de cómo el talento y el esfuerzo de cada día es lo que muchas veces marca la diferencia en las campañas en Estados Unidos. Es cierto que hay mucho dinero, muchos intereses, muchos lobbies y hasta casi ahora hemos visto que los presidentes eran de unas pocas familias, casi la aristocracia política, pero hay casos, y sobre todo más allá de la Casa Blanca, donde verdaderamente cualquiera puede llegar muy lejos y eso es una buena lección. Dice, no soy político, soy alguien que hace política. Eso, dice Que Jonathan. parece una obviedad, pero no lo es. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Que con esto de Craig Tompkins, quería haceros una pregunta. Quería preguntaros por qué lo elegisteis, pero me preguntaba si por cómo controla las redes sociales, tan importantes para movilizar o para recaudar, pero de cara a futuro, ¿cómo va a cambiar el molde, el kit básico del político, salvo que se presente Hillary Clinton, en 2016, que será, bueno, ¿cómo serán los candidatos dentro de 4 u 8 años? Y Eduardo habla de que con todo lo difícil que es intercambiar candidatos, que los candidatos de Estados Unidos serían imposibles aquí. Pues ya que lo has hecho tú, quería hacerlo yo al revés. Es decir, ¿qué candidato tendría la más mínima posibilidad de llegar a algo o cuál se estrellaría? Si tomamos, por ejemplo, la media docena de presidentes de gobierno que hemos tenido en la democracia, ¿cuál creéis que no tendría ninguna posibilidad y que a lo mejor haría? Ah, por cierto, ¿y de qué va vuestro próximo libro? Muchas preguntas. Bueno, o sea, Jonathan, ¿por qué lo elegimos? Yo creo que como queríamos hacer un equilibrio en el libro entre carreras locales y carreras nacionales, Jonathan encajaba muy bien y además queríamos un poco también apostar por alguien, ¿no? Todos los demás son muy conocidos, pero esto era, bueno, nos vamos a apostar por alguien que puede ser él o puede ser alguien parecido, como carrera. Y lo que preguntabas de cómo será dentro de 4 años la manera de hacer política, yo creo que aún más Internet, o sea, al final este año han batido el récord de recaudación, 2.000 millones o el equivalente a 2.000 millones de euros, gracias en parte a Internet, pero también gracias a las donaciones, a la movilización. Es curioso porque de un lado tenemos mucho Internet, es una manera muy fácil de convocar mítines, de movilizar a voluntarios, pero por otra parte también se vuelve mucho al puerta a puerta para sacar a la gente a votar, por ejemplo el día de las elecciones, que es al final lo que marca la diferencia, porque en Estados Unidos la participación, que es baja comparada con Europa, es un poco más de la mitad, al final es lo que puede marcar la diferencia si consigues movilizar a esos fieles. Y luego, eso, lo que hemos visto también es que Obama conseguía mucho dinero con los actos de recaudación de unos pocos, $40.000 el plato para empezar, pero realmente eso, el contacto personal, a pesar de la potencia que tiene la Internet y que va a ser cada vez más, si es que es posible, es fundamental en las campañas y marca mucho la diferencia por el hecho de que ir un partido que consiga ir en un autobús con sus voluntarios al estado de al lado, llamar a la puerta y convencer de que hay que salir a votar y te llevamos en coche.
Y si en nuestro estado, por ejemplo en Nueva York, no era un estado decisivo, nunca lo es, siempre vota demócrata, pues se iban a Pensilvania y ayudaban a que saliera la gente a votar. O en Illinois, también es un estado demócrata, no hay nada que hacer. Pues se iban a Ohio, se iban a Wisconsin. Entonces es la combinación de las dos cosas que además es muy interesante. Yo añadiría una cosa interesante, es que a veces pensamos que la tecnología ha cambiado la política en los últimos 4 o 5 años, la ha cambiado. Y el efecto más interesante, por lo que nos suelen decir los consultores, es el cierto caso de la era de la televisión. Durante 20, 30, 40 años los consultores políticos lo fiaban prácticamente todo a la televisión, a pagar anuncios bastante caros durante mucho tiempo en canales nacionales y últimamente más en canales locales de los estados decisivos, de estados como New Hampshire o Iowa. Me acuerdo que hicimos una historia de un canal pequeñito de New Hampshire que, claro, es que prácticamente cada 4 años les toca la lotería. Imaginaos, periodistas que estáis aquí, lo que es ese desembolso publicitario todos los años. Pero como decía, la era de la televisión en cierto modo está terminando y lo que ha propiciado Internet, por un lado, es que el votante concreto importa mucho más. Antes los mensajes se lanzaban un poco, bueno, literalmente al viento en las televisiones y eran mensajes muy generales. Ahora las campañas están buscando personalizar mucho los mensajes a base de emails. Yo diría que esta campaña no ha sido tanto la campaña de Twitter o de Facebook, que muchas veces se habla, sino la campaña de los emails, las bases de datos de emails que tienen las campañas. Hay un libro muy bueno que os recomiendo en inglés, que ha salido este año del corresponsal en Washington de Monocle, que se llama Sasha Isenberg. El libro se llama Victory Lab, el laboratorio de la victoria, y en ese libro te cuenta cómo sorprendentemente las grandes innovaciones de esta campaña y de la campaña anterior de Obama no tienen tanto que ver con lo digital, que muchas veces pensamos, sino con el retorno a las formas más rudimentarias que os podéis imaginar de hacer política. Por ejemplo, una de las cosas que cuenta Isenberg es que el gran dilema ahora mismo de las campañas es cómo convertir, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca, cómo convertir a un ciudadano en un votante. Parece fácil, pero no lo es. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Hay muchas herramientas de la psicología evolutiva, de la neuroeconomía, muchas herramientas científicas que nos dicen cosas sobre cómo los seres humanos tomamos decisiones. Y ese tipo de hallazgos los están utilizando tanto la campaña, los han utilizado tanto la campaña de Romney como la de Obama con mucho más éxito, haciendo cosas tan simples como enviar una carta a un votante 3 días antes de las elecciones, explicándole que dentro de 3 días es el día de ir a las urnas y mandándole una lista de los vecinos de su barrio que fueron a votar hace 4 años. Y una lista en la que los que votaron tienen una X y los que no votaron no tienen nada. Y nada más. Entonces, esos métodos de presión más o menos indirecta sobre el ciudadano, de hacerle saber que ellos van a saber si él ha ido a votar 3 días después, esas pequeñas cositas son las que más han cambiado en los últimos 2 o 3 años. Y después, la pregunta de los presidentes, pues es que es muy complicado. Es que es muy difícil encontrar un político español que pudiera sobrevivir, al menos a priori, y sin preparar, y sin pasar por un... De asambleísta, a lo mejor. De asambleísta, no sé. Muy difícil que pudiera sobrevivir a una campaña americana. Porque es que, o sea, primero porque son larguísimas, es como un gran hermano, es que durante 1 año y medio, 2 años, prácticamente no haces nada más en tu vida. Todo lo que haces durante ese tiempo está monitorizado con lupa por cualquier medio de comunicación. Todo lo que has hecho desde que naciste. Efectivamente, quiero decir, es que o sea, si una vez contrataste a inmigrantes sin papeles para limpiar tu piscina, como le pasó a Romney... Le hiciste una broma a un chico, lo que sea, a un profesor, le hiciste una broma en el colegio, sale. Como ocurrió con Romney esta vez. O sea, es que estás exponiendo tu vida al microscopio en un país tan grande como Estados Unidos. Yo no veo a ningún político español. Quizá de los presidentes españoles, quiero pensar por el entusiasmo que había entonces, que yo no viví evidentemente y María tampoco, pero por lo que hemos leído, por el entusiasmo que había al principio,